Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Pasado Urgente sigue su camino transitando la historia de La Pampa y nuevamente esta semana con lo que fue el paso del coronel Ramón Camps por la provincia de La Pampa. Decíamos hace una semana que para que Camps llegara a ser lo que fue luego como jefe de la bonaerense, tuvo que sentar sus bases aquí. Y para que eso ocurriera, en el camino quedaron muchos perseguidos y muchos pampeanos que sufrieron las consecuencias. El oscuro paso del coronel Ramón Camps por La Pampa no siempre es recordado en todo su alcance y dimensión. La provincia fue un destino para el militar que se convertiría en su experiencia previa, para lo que luego pondría en práctica durante la dictadura militar como jefe de la policía bonaerense. Era un terror que se iba acrecentando, nos iba calando los huesos. Cada viaje de alguno de nosotros a Buenos Aires volvíamos y teníamos algún amigo muerto o algún amigo desaparecido. Y acá, si bien no hubo eso, no hubo desapariciones, pero veíamos cómo iban apresando a los amigos o a los compañeros. En noviembre de 1975, cuando el ejército comenzó la llamada lucha contra la subversión, se produjo la primera gran redada de detenidos políticos en La Pampa, encabezada por Camps. Militares y policías salieron a las calles el día 13 para detener a docentes de la Universidad de La Pampa y médicos del Hospital Lucio Molas acusados de ser subversivos. En ese momento yo no soy originario de La Pampa, había venido ese año a trabajar acá, a la universidad, y dentro de la situación que se empezó a vivir a partir del mes de octubre, cuando se llegan los nuevos interventores de la universidad, enviados por el entonces ministro de Educación, la política de Ivanišević, Arrighi, que evidentemente consideraba a la universidad un lugar en donde debía hacerse una limpieza ideológica. Donde empieza la represión es en el campo de en el ámbito de la universidad, llevando primero a interrogatorios a gente que la llevaban a la Policía Federal a preguntarle qué hacían, y después ya fueron detenciones por parte de, ya se ve que se había armado esta subzona 14, este grupo de tareas, y es donde yo siempre digo que ese grupo de tareas actuó a sabiendas del poder político de la provincia, es decir, del gobierno de la provincia. ¿Quiénes son los responsables? No lo sé. De que evidentemente alguien dijo, apuntó a esto. Los servicios de inteligencia en aquel momento había varios, y de estos sí yo recibí noticias que nos debíamos cuidar, porque los servicios de inteligencia del Estado, los servicios de inteligencia del Ejército, los servicios de inteligencia de la Penitenciaría, de la Policía Federal, se reunían y estaban marcando gente. En el caso de la universidad había comenzado un proceso de democratización muy grande de los contenidos, con una apertura hacia distintos teorías del conocimiento. Te hablo así en forma general porque yo soy de historia, pero es evidente que esto se daba en todos los campos. Los nombres estaban señalados de antemano. Los servicios de inteligencia habían mantenido las semanas previas reuniones en el regimiento de Toay para marcar, tal como indicaba la jerga, a los que iban a ser capturados o secuestrados. La figura emblemática acá era Camps,
pero tenía a Baraldini como jefe de policía y tenía a la policía, a los policías subalternos, fieles colaboradores de esa política, ¿no? Una vez que fue jefe de policía, fue el responsable de la noche de los lápices, por ejemplo, o del secuestro de Timerman, o la casa de judíos en el área del primer cuerpo de ejército. Acá hubo, especialmente, bueno, después se lo conoció a la luz pública, un oficial, Baraldini, que en ese momento no era conocido por nadie, pero él era el que estaba en todos los trámites y en todas las entrevistas o interrogatorios o lo que fuera, ¿no es cierto? Y se fue alabado. Bueno, tuvo su cargo nada menos que la jefatura de la policía después del 76, en donde, por decirlo de una manera que no sé si se merece estas cosas, se blanqueó una situación, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hubo una política en donde hubo muchos partícipes y Camps fue el rostro visible. Además que, por supuesto, el que, como por su mayor grado, era el que los demás le debían disciplina, obediencia en el sentido militar. Esa noche fueron detenidos el ex decano de la Facultad de Económicas, Jorge Pragulat, y varios médicos que fueron trasladados hasta la seccional primera y la colonia penal, donde quedaron alojados. Digamos, fueron todos procedimientos totalmente ilegales. Esta situación es así, hacía ya varios días que habían empezado a ser detenidos docentes de la universidad. Yo algunos los conocía, otros no, al mismo tiempo que gente de otros sectores. Yo estaba en mi función dando clase, vino gente, en aquel entonces se daba clase, nosotros dábamos clase de noche en la escuela normal. La universidad no tenía el edificio propio. Vino gente que empezó a hacer preguntas que a mí me llamaron la atención. Evidentemente estaban dirigidas a identificarme a mí. Yo cuando me di cuenta de esa situación, fui, los encaré y les pregunté si me necesitaban para algo o quiénes eran. Bueno, dieron cualquier excusa. Yo seguí dando clase. A la noche siguiente aparecieron por mi casa con una camioneta sin identificación. Bueno, para mí estaba claro de qué se trataba. Es decir, me allanaron el domicilio y bueno, después de una serie de preguntas sobre mis circunstancias personales y políticas, me dijeron que, bueno, iba a tener que acompañarlos, que me llevara algún abrigo porque a lo mejor refrescaba. Bueno. En las noches siguientes, continuaron los operativos armados en las calles de Santa Rosa. Más de una treintena de personas cayeron presas en esas semanas, donde la sorpresa y la incredulidad de muchos vecinos se mezclaron con las sospechas y acusaciones de otros. En la época de Camps se vivía ese terror, los que sufrimos la persecución, y yo te digo que en grado muy minoritario, muy menor yo, pero alrededor nuestro encarcelaron muchos amigos, muchos periodistas como Raúl Datri, Pinky Pumilla, que estuvo detenido. En la cárcel había mucha otra gente, a algunos que yo conocía por mi actividad, que era bastante reciente en la universidad, y a muchos otros que los conocía ahí. Digamos que la incomunicación significó que cada uno estaba encerrado en una celda,
de donde no podía salir salvo para ir al baño, acompañado por un guardia cárcel, y que cuando nos levantan la incomunicación tuvimos un recreo de 1 hora en un patio en donde pudimos ahí conocernos, con algunos darnos la mano y decirnos mucho gusto. Las consecuencias y las heridas que dejó el paso de Camps por La Pampa no terminarían cuando decidió tomar el avión y volver a Buenos Aires. Él dejó aquí en nuestra provincia una lista para que luego, poco después, cuando llegara el proceso, siguiera desplegando aquella política de persecución. Docentes universitarios como el geógrafo Alejandro Sokolovsky o Cristina Ercoli, periodistas como Raúl Celso Datri o médicos como Julio Irasusta, Miguel de Astolfo o Roque Masfranc estuvieron entre los detenidos que pasaron varios días en la cárcel santarroceña. Otro que fue apresado fue el expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Gigliani. A mí lo que me ocurre es que yo soy secuestrado, vamos a decir las cosas como son, porque no hubo ninguna orden judicial ni nada escrito. Durante 3 días mi señora estuvo buscando a ver si estaba donde estaba, todos le negaban la respuesta, hasta que finalmente alguien le dijo: mire, está en la colonia penal. Ahí yo estuve al principio incomunicado, por 7, 8 días, y luego otro tanto, bueno, en total unos 15 días, hasta que finalmente me dijeron que, bueno, que yo me podía ir. Por supuesto, yo lo que hice fue preguntar, que me explicaran por qué había estado ahí. Bueno, la respuesta fue averiguación de antecedentes. Siento en carne propia lo del ejército cuando llego o me apresan, me llevan a la comisaría que yo veía que era la comisaría primera, y después de los años sé que esa comisaría ya no estaba al mando del comisario, sino que había una parte que era la planta alta de la comisaría que estaba en manos de lo que se llamó luego la subzona 14. Esa es lo que yo viví en noviembre de 75, cuando a mí me meten presa acá en La Pampa, y que luego sé que estoy en condición de desaparecida. Yo voy a mi casa en la calle Roca, al 700,
era la casa que nosotros alquilábamos, junto con 2 personas más, una docente y una asistente social, que alquilábamos ahí, y se presenta cuando voy a entrar 2 personas de civil que me dicen me tienen que acompañar. Yo iba justamente en ese momento, estaba junto al que hoy es mi esposo, y a los 2 nos llevan en un auto de civil, digamos, en un auto no de la policía, sino en un auto no identificable, y vamos rumbo a la comisaría, la primera. Bueno, ahí nos separan, a mí me llevan directamente a un calabozo, aislada, después un poco a los gritos y escuchando voces, estaba ya detenida Adriana Culzoni, que luego es puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y ella sale en opción fuera del país en fines de febrero del 76, y Susana Verdasco, que a los pocos días sale en libertad acá en la ciudad. En esos días también ocurrieron hechos de terrorismo en las calles del centro de la ciudad. El Citroën del oftalmólogo Roque Mafrant fue incendiado por un grupo de tareas, y lo mismo ocurrió con la casa que ocupaba Ercoli y otras docentes, que fue destruida por una bomba. Una bomba en el auto de, me parece que, ¿cómo se llama? Mafrán era el médico. Le volaron en La Pampa, eso nunca había pasado. Con el paso de los días, varios de los detenidos fueron liberados, pero otros fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y enviados a cárceles de máxima seguridad en aviones del Servicio Penitenciario Federal. Algunos de ellos fueron encarcelados durante años y recién salieron durante la dictadura militar. Muchas organizaciones de la izquierda, de la nueva izquierda que se llama en ese momento, firmaron una solicitada censurando y repudiando los actos que había pasado con los médicos. Y bueno, toda la gente que apareció en esa solicitada fue indudablemente fichada, fue citada, fue detenida por 1 día, 2 días, 2 meses, pero todas fueron interrogadas. Entonces era tan grande el nivel de opresión y de temor que vos veías que hasta podías dudar de tus propios vecinos. El 5 o 6 de diciembre a mí me trasladan, pensaban que me daban la libertad, bueno, me llevan al aeropuerto, ahí había un avión del Servicio Penitenciario Federal, y junto con otros varones que estaban presos también, esposados, nos llevan a Buenos Aires. En avión, bueno, ahí nos esperan en un celular, que es un camión totalmente blindado, y aparezco en un lugar que me entero que es Devoto, pasando rejas, bastantes rejas, más o menos creo que eran unas 10 a 13 rejas, y me encuentro luego en un pabellón con un montón de personas, todas mujeres, aproximadamente seríamos unas 25, y bueno, ahí me entero que estoy en Devoto. Otros, que habían alcanzado a escapar cuando comenzaron los operativos, como el abogado y docente de la Universidad de La Pampa, Hugo Chumbita, fueron detenidos fuera de la provincia y pasaron la misma suerte que otros detenidos políticos. Esto no hubiera sido posible sin una actitud de colaboración constante de gran parte no gran parte, pero de parte de la población. Algunos por distraídos y otros por colaboradores, que es lo más doloroso, ¿no? Dentro de la estructura militar y fuera de ella, yo creo que hubo quienes no solo aplaudieron, sino que ayudaron a engrosar las listas. Mientras se sucedían los operativos en La Pampa, el gobierno de Isabel Perón se caía en pedazos y los preparativos de las Fuerzas Armadas para copar el poder estaban en marcha. A fines de 1975, Camps fue trasladado y ascendido. Era parte de la camada que estaba conspirando para dar el golpe. Finalmente, Camps fue relevado en diciembre de 1975 y reemplazado por el coronel Fabio Iriart, que se hizo cargo del regimiento de Toay y se convirtió en jefe de la lucha contra la subversión. Antes de irse, Camps le dejó las listas con nombres de otros sospechosos de prácticas subversivas. Iriart
Sería el oficial del ejército que en La Pampa ocuparía la Casa de Gobierno cuando los militares salieron a las calles el 24 de marzo de 1976 y que terminaría la obra de Camps al detener a decenas de personas en los días siguientes al golpe. A mí me causó asombro verlo después con la significativa relevancia que tuvo a nivel nacional Camps, que había estado acá. Pero si nosotros rascamos, escarbamos un poquito, vamos a ver que el regimiento de Toay fue, pienso yo, porque no solamente tuvo represores cuando estaba Camps, sino que fue como una guarida de algunos otros después, que lo sacaban de circulación de La Plata, donde estaba Camps, y recalaban en este regimiento de acá. A Camps empiezo a conocerlo por todos los hechos que pasaron y ya estaba en Devoto, ¿no? Porque él de acá, que en ese momento era el jefe del regimiento con asiento en Toay, él pasó a ser el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde realmente se lo conoce tan tristemente, ¿no? Su papel digamos, de genocida. Camps es una de las evidencias más notables de lo que fue el terrorismo de Estado, de lo que fue la aplicación del miedo y el terror. Un hombre que inauguró y probó la Casa del Hombre y se satisfizo con esa tarea, ¿no? Un hombre que nunca renegó de eso, aunque gozó de las prebendas de las leyes de la impunidad. Camps, el jefe del ejército acantonado en La Pampa entre 1973 y 1975, continuó su carrera como jefe de la policía bonaerense. Fue una de las cabezas del terrorismo de Estado que tuvo al mando varios grupos de tareas que torturaron y desaparecieron a cientos de personas. Su paso por La Pampa fue fundamental para ese tenebroso aprendizaje de marcar las presas y capturar, tal como un lobo lo haría. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.